Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. En este camino de la vida a la luz de los 66 libros que forman la Biblia, tenemos como sintonía un tema que pasó a la historia en la versión de Nat King Cole, el año 46. Pero 15 años después se hizo la otra versión más conocida, la de Chuck Berry, antes de que los Stones en el 61 hicieran su propia versión. Berry grabó la canción para su quinto álbum, que se llama New Jukebox Hits, o sea, los éxitos de esas máquinas de discos que había en todos los locales en la carretera. Con esa sensibilidad particular del rhythm and blues y esa voz que tiene de estilo nonchalant, interpreta este tema que nunca fue publicado como disco sencillo, sino que formó parte siempre del repertorio que aparece en el álbum. En esta parada vamos a reflexionar sobre el lugar que tiene la religión frente al mensaje cristiano. Hemos visto hasta ahora cómo el judaísmo es bastante beligerante y antagónico frente a la fe que predican los apóstoles. Pero hoy vamos a ver cómo se relaciona ese mensaje con el mundo que podríamos llamar pagano, y ni más ni menos que con el centro de la cultura filosófica y religiosa de su tiempo, la Atenas, en esa Grecia de su periodo dorado y clásico en la historia. La narración de Lucas comienza en ese capítulo 17 de Hechos con la historia de cómo llegan a Tesalónica, que era la ciudad principal de Macedonia, donde se encuentran en este momento Pablo y Silas. De este relato breve vemos que algunas mujeres de Macedonia, que tenían una reputación por su independencia, espíritu emprendedor, vemos que atienden al mensaje de los apóstoles, que son sin embargo rechazados por los judíos. Get your kicks on Route 66. Las preguntas que recibe siempre el cristianismo nos recuerdan la canción de Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre Dios. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor.
La canción del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui en el año 69 nos habla tanto de las preguntas que su propio padre se hacía en su relación ambivalente con la religión, como sobre todo la manera en la cual se ha asociado siempre a la explotación y a la injusticia frente a la pobreza de la que proviene. Así, los judíos de Tesalónica, instigados por la envidia, dice Lucas, buscan el apoyo de los politarcas en su enfrentamiento al mensaje de los enviados apostólicos. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor, que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. El abuso que se ha hecho de la religión no impide que muchos se pregunten que tiene que haber algo, alguien más allá de todos nosotros, más grande de lo que podemos imaginar. It may be warm, but the snow is going to fall, enough to cover us all. We've gotta be strong men and follow the path again. To have faith in something bigger, faith in something bigger, faith in something big inside ourselves. It might be cold. Tienes que tener fe en alguien mayor que tú, cantan los Who en 1974. We're young and hardy again. Something bigger, faith in something bigger, faith in something big inside ourselves. The more we learn, the less we believe to be true. La canción de Pete Townshend dice que eso más grande tiene que estar dentro de ti, lo que conecta con la enseñanza mística también que seguía Pete Townshend desde su conocimiento de un gurú de la India llamado Meher Baba, que buscaba precisamente la luz en su interior. We've gotta be strong men and follow the path again. We've got to have faith in something bigger, faith in something bigger, faith in something big inside ourselves, inside ourselves. Al llegar Pablo a Atenas en Hechos 17 se sorprende de la cantidad de imágenes, templos y culto que hay a todo tipo de dioses, como es una ciudad verdaderamente idólatra. Faith in something bigger, faith in something bigger, faith in something bigger. La misma inquietud espiritual que lleva a Sting a grabar con The Police esta oración que se llama Oh mi Dios. Era el año 1983 y el disco se llamaba Sincronicidad, Synchronicity. Oh
Todos los que conozco se sienten solos, con Dios tan lejos, y mi corazón no pertenece a nadie. Así que a veces yo oro, toma ese espacio que hay entre nosotros, llénalo de algún modo, rellénalo tú, llénalo. Gordon Summer, que es como se llama Sting, creció en un ambiente católico en el noreste de Inglaterra. Fue educado en colegios religiosos y tenía un padre católico y una madre de origen anglicano. Él asistió, por lo tanto, a la escuela en una formación en la fe que marca mucho de los temas, símbolos y referencias que hace luego con su banda Police. El profesor que más ha investigado esa conexión religiosa se llama Eviatar Marienberg, está en la Universidad de Carolina del Sur y ha estudiado su relación con la religión, teniendo entrevistas también con el propio Sting acerca de su visión de la fe y la espiritualidad. Sting ha dicho, fui monaguillo, aprendí la misa en latín y me encantaba el canto gregoriano, la misa cantada. Todavía recurro a alguno de sus ritmos cuando compongo, estoy agradecido por ello. Me gusta lo que dijo el Papa Francisco sobre Dios, que dijo que es misericordia. Yo pensé que era una afirmación profunda y simple que la gente ha ido olvidando con los años. Así que en el juicio final, si Dios es misericordia, no habrá juicio en absoluto, solo perdón. Yo no sé si esto es una herejía o no, pero bueno, es lo que a mí me vale, dice. Creo que para mí la religión es un acto de la imaginación, una de nuestras mayores creaciones. Realmente creamos un Dios parecido a nosotros, dice Sting. Exactamente lo que Pablo encuentra en Atenas, en Hechos 17, cuando ve ese altar al Dios desconocido, el que es resultado de nuestra mente e imaginación y le hemos devuelto el favor. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza. Una de las obras que muestra más las paradojas de la religión es la llamada Sangre Sabia. La novela de la tempranamente fallecida escritora convertida al catolicismo en el sur de Estados Unidos, Flannery O'Connor, fue llevada al cine por John Huston a finales de la década de los 70 y te muestra este curioso papel que juega la religión no solamente en la América profunda, sino en el corazón de cada ser humano. O'Connor era hija única de una acomodada familia sureña de origen irlandés. Ella pertenece, por lo tanto, a la llamada generación perdida de Estados Unidos, pero es la que tiene más claramente un elemento religioso en su obra, tremendamente corta por su larga enfermedad que le llevó a la muerte. No ha hecho más que 2 novelas, una es Sangre Sabia y otra Los violentos serán arrojados, que es una expresión bíblica que da título a su libro. La historia comienza con la llegada de este extraño joven llamado Hazel Motes, vestido primero de militar y luego con esta extraña ropa más propia de un predicador que de un enemigo de la religión. Señora Leora Watts, 60 Buckley Road, la cama más cordial de la ciudad. Al 60 de Buckley Road.
No será usted amigo de ella, ¿verdad? No la he visto jamás. Ella no suele recibir a predicadores. No soy predicador. Yo solo vi su nombre en un lavabo. Pues parece un predicador. Su sombrero parece el de un predicador. No lo es. Solo es un sombrero. No es solo el sombrero. Es la expresión de su cara. Oiga, yo no soy predicador. Tranquilo, lo comprendo. No hay nadie perfecto en este mundo. Ni los predicadores, ni nadie. Y se puede hablar mejor del pecado a la gente si se conoce por propia experiencia. Oiga, escuche. Solo hay una cosa que quiero que comprenda. Y es que yo no creo en nada. ¿En nada? En nada. Ese es el problema de los predicadores. Ustedes se consideran demasiado buenos para creer en algo. Se ha dicho siempre que el ateísmo es una forma de religión. En el fondo está afirmando lo mismo que niega en versión negativa. En el prólogo que hace a la segunda edición del libro, O'Connor dice que la creencia en Cristo es para algunos hombres una cuestión de vida o muerte, lo que es un obstáculo también para aquellos que prefieren pensar que es una cuestión de escasa importancia. Por lo tanto, el dilema que nos presenta Hechos 17 entre la religión y su negación, vemos que va marcada precisamente por su trascendencia. El rechazo que recibe el apóstol es cuando muestra que hay una resurrección y un juicio, que en definitiva lo que nosotros hagamos con esta verdad tiene consecuencias para la eternidad. Los personajes de esas dos novelas de O'Connor y los relatos que se recopilaron en dos colecciones de cuentos bajo el título de Un hombre bueno es difícil de encontrar y la obra póstuma Todo lo que se levanta debe converger, te muestran historias en las cuales se irrumpe la violencia de una forma extrema, pero también se habla constantemente de la visión cristiana de la gracia frente a personajes enfrentados a reconocer esa vida y vivir a la luz de ella. Son hombres sombríos, inquietantes, como el predicador que protagoniza Sangre Sabia y que se une siempre a estos personajes del submundo de la América profunda aquí en el sur. La película de Huston se hizo en Macon, Georgia, donde encontramos en sus calles a estos personajes como el predicador callejero que se ha cegado para anunciar su mensaje como invidente con su hija desesperada. Seguiré contigo y te haré compañía un rato. No quisiera que te liaras con unos paludos. Sobre todo con esos de Jesús. Los conozco, yo fui uno de ellos. A los 12 años cantaba muy bien unos himnos que aprendí de un negro. Luego una asistenta social me separó de papá y me llevó a Boonville a vivir con ella. Tenía una gran casa, pero no hablaba más que de Jesús. Tenía unos 40 años y era feísima. Tenía tan poco pelo que parecía que llevaba mantequilla derretida en el cráneo. Los extraños compañeros de Maud van unidos a su pasado. Sabemos por la historia del libro que tiene un padre que es una especie de evangelista de aire pentecostal, pero con una visión bastante esquizofrénica de la fe, en la que el arrepentimiento es todo un proceso de penitencia que él también parece seguir inconscientemente. Vive en una realidad torturada, con una cierta conciencia de culpa que quiere negar una y otra vez, reprimiéndola. Sigue esa especie de fase de penitencia y expiación continua con piedras que se meten en las botas como cuando era niño, o esos alambres con los que rodea el pecho, en ese vagar bajo la tormenta en ejercicios de autosufrimiento, buscando una limpieza que dice no necesitar. Toda su palabras y discurso parece ser una negación de lo que él mismo está viviendo. La he seguido para decirle que no me siento obligado por esas miradas que me echó antes. ¿Qué pretendes? Yo no te he echado ninguna mirada. Solo vi cómo rompías el folleto. Papá lo rompió en 1000 pedazos. Lo rompió y lo tiró al suelo. ¡Cállate como si fuera basura! Me siguió a mí, nadie te seguiría a ti. Oigo el deseo de Jesús en su voz. Jesús.
Escúchame, muchacho. Jesús es un hecho. No puedes escapar de Jesús. Escúchame tú. He llegado muy lejos. He viajado mucho desde que creía en algo. He dado la vuelta a medio mundo. No has llegado tan lejos, puesto que has decidido seguirme, muchacho? Algún predicador te ha dejado su marca. ¿Me has seguido para que te la quite o para que te la cambie por otra? Oigo que se acercan sus pasos. Saca los folletos. Están a punto de salir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ocurre dentro de ese edificio? Es la hora de la comida. Anda, muchacho, acompáñala a repartir los folletos. Yo me quedaré aquí con el que me siguió. Sube esas escaleras y arrepiéntete. Renuncia a tus pecados y reparte estos folletos entre la gente. Estoy tan limpio como tú. Fornicación, blasfemia, ¿qué más? Sí, estoy en pecado. Lo he estado mucho antes de haberlos cometido. No se ha producido ningún cambio en mí. No creo en el pecado. Nada importa. Pero Jesús no existe. Ve a repartir esos folletos entre la gente. Me los llevaré y los tiraré entre los arbustos. Si pudieras ver, verías cómo lo hago. Escribe el escritor alemán de origen católico Heinrich Böll en sus Confesiones de un payaso que los ateos siempre le aburren porque no dejan de hablar de Dios. Cuando Pablo se enfrenta aquí a las grandes escuelas filosóficas de su tiempo, estoicos y epicúreos, sin embargo lo que observa en su mensaje en Hechos 17 es que los ciudadanos de Atenas son extraordinariamente religiosos, tanto que ha visto este altar que lleva la inscripción al Dios desconocido. Es a quien adoran como desconocido de quien les quiere hablar. Ese Dios que ha hecho el mundo y todo lo que en él hay, Señor del cielo y de la tierra, que no reside en templos hechos de manos, que no necesita de cosa alguna, ni acepta el servicio de seres humanos. Es el de quien todos reciben la vida, el aliento y todas las cosas. Él ha hecho a toda la humanidad de un mismo linaje para habitar la superficie de la tierra en sus fronteras y lugares, con el objetivo y propósito de que busquen a Dios. El conocimiento de Dios, según el mensaje apostólico, como luego Pablo explica en el primer capítulo de Romanos, es accesible a todos por su condición humana a través de la creación. El problema es la idolatría, como dice, porque lo que llamamos Dios es una creación de nuestra mente e imaginación y por lo tanto nos confunde. Jesús te llama. Jesús te llama. Miren ahí abajo, ¿ven a ese ciego de ahí abajo? Está repartiendo folletos y pidiendo en nombre de Jesús. Deberían verle junto con su hija fea. Será mejor que se aparten, señores. Hay un loco de atar que está repartiendo folletos. No le hagan caso a ese fanático, señores. ¿Es que acaso no sé lo que existe y lo que no? ¿No tengo ojos en la cara? ¿Es que acaso soy ciego? Les voy a decir una cosa. Tal vez ustedes piensen que no están limpios, porque no creen. Todos ustedes están limpios. Voy a decirles por qué. Si creen que es por causa de ese Jesucristo crucificado, se equivocan. No digo que no lo crucificasen, pero no fue por culpa de ustedes. Voy a fundar una nueva iglesia, la iglesia de la verdad, sin Jesucristo crucificado. Y no les costará nada unirse a mi iglesia. Buen sermón, muchacho, buen sermón. No se ha iniciado aún, pero pronto llegará. No necesito a Jesús. ¿Para qué necesito a Jesús si tengo a Leora Watts? Hawks, me llamo Asa Hawks, muchacho. ¿Cuándo volverás a seguirme? El lenguaje nos confunde. Por un lado, las palabras dan sentido a la realidad, pero por otras no responden precisamente a lo que estamos viviendo. Como alguien ha dicho en el mensaje de Pablo en Atenas, lo que se pone en evidencia es la ignorancia, más allá que la supuesta idea que algunos tienen de que está reconociendo a Dios en cualquier credo o religión. Lo que muestra es que no sabemos por nosotros mismos quién es Él. Nos lo anuncia en su mensaje apostólico. Él es el creador del universo, un Dios personal que sustenta al mismo tiempo la vida y que gobierna sobre todos los hombres.
Ese padre de la humanidad se muestra incluso en la obra poética que cita de dos autores paganos, en los cuales late también la realidad fantasmal de ese Dios que hay siempre por detrás de la vida, aunque no le conozcamos. Y lo que anuncia es que ese Dios, que es el Señor, también un día nos juzgará. Y nuestra ignorancia nos hace culpables, no inocentes. Es cuando escuchan de ese juicio que encuentra el rechazo Pablo. Hasta entonces les parecía interesante, curioso, algo novedoso. Pero cuando lo que les muestra es su responsabilidad, entonces es cuando no están dispuestos a escucharle. Mi padre me hizo venir. Solo tengo 18 años. Me hizo venir y no conozco a nadie. Además, nadie quiere saber nada de mí. No son amables. Oye, si quieres una mujer, no es necesario que sigas a una tan fea como esa a la que diste el pelador de patatas. Oye, aléjate de mí. Aquí la gente no es amable. No eres de aquí, pero tampoco eres muy simpático. No conoces a nadie de aquí. En cuanto te vi, supe que no tenías a nadie, nada más que a Jesús. En cuanto te vi, lo supe. Eso es. Es la soledad del ser humano la que le hace en su mente e imaginación buscar en su ideal una esperanza para su vida. Eso es lo que es la idolatría, cualquier razón de ser que tengamos en la vida. Puede tomar formas físicas, pero muchas veces son conceptos, ideas y generalmente personas en las que gira nuestra existencia. Toda idolatría, tanto antigua como moderna, primitiva o sofisticada, dice el mensaje apostólico que es inexcusable. Son elementos de sustitución, de reemplazo, en que queremos en el lugar del Dios vivo poner nuestra confianza en lo que no es más que obra de sus manos, creación suya, meras criaturas de los cuales esperamos lo que solamente Dios puede darnos. Pretendes que la gente crea que tienes más sangre sabia que los demás, pero no es así, yo sí la tengo, tú no. ¿De qué estás hablando? Pues de que sé cosas que jamás he aprendido. Sé ver señales. Es algo que me ocurre y a veces me veo obligado a hacer cosas, a veces tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Pero hay ocasiones en que lo siento dentro de mí, me impulsan, me arrastran, me anima, siento cómo me bulle la sangre y no puedo esperar, tengo que hacerlo enseguida. Eso es sangre sabia. Este es el momento en el cual se nos explica el misterioso título de esta obra, la novela llevada al cine por John Huston, Sangre Sabia. Nos habla de ese conocimiento intuitivo que no es meramente racional, que de alguna manera nos domina. Es la presencia del Espíritu, esa realidad invisible que una y otra vez nos busca y nos llama, que Dios usa precisamente para intervenir, interferir, ser constantemente ese intruso trascendental en nuestra vida. El personaje de Hazel, por lo tanto, está huyendo de esa realidad que una y otra vez le asedia y le acosa, de Dios buscándole y persiguiéndole. Su negación de Dios, incluso su creación de esa iglesia sin un Cristo crucificado, es en el fondo la afirmación profunda e íntima de la realidad del Evangelio, de lo que él sabe que está ahí, pero está dando patadas y resistiéndose a aceptarlo y creerlo. Es cuando nos rendimos, cuando nos sometemos y caemos ante la realidad de ese Dios que está ahí, que llegamos finalmente a ver la verdad de las cosas, a descubrir la realidad de ese Dios que no está lejos de nosotros, como dice el apóstol Pablo, de aquel que está ahí y que se manifiesta y revela en nuestra vida. Esta fue la experiencia también del escocés Mike Scott, cuando después de buscar cuál era la esperanza cristiana en una comunidad esotérica en Findhorn, hizo esta famosa canción que se llama The Glastonbury, en la cual declara que ha encontrado a Dios allí donde él estaba.
Son los Waterboys en su álbum del año 93, Sueña aún más fuerte, Dream Harder. Toda una declaración de espiritualidad que hace aquí Mike Scott como resultado de su búsqueda y peregrinaje. I dreamed myself from the sultry plains to the old green square back in old Maybole. Rode the wind up to Stornoway, paused at the peak, pacified my soul. Caught the bus in the ferry fort, I made it to the mansion on the Buoyancy. I come around to the ancient ways, I took a tip from the Buddha boy. I just found God, just found God. Yeah, I just found God, just found God. Yeah, I just found God where he always was. We came down from the hill of dreams, Bernadette, Mother Earth and you and me, through Carver Road down the Wildwood side, blinding our eyes in the shallow seas. Drank fire with the king of the blues, plugged into the Medicine Way, took a long lost look at Crazy Horse, push now for a golden age. I just found God, just found God. Yeah, I just found God, just found God. Yeah, I just found God where he always was. Found myself on the roof of the world. He encontrado a Dios allí donde Él estaba, canta Mike Scott en esta canción que fue la segunda que se extrajo del álbum como disco sencillo y que en los vídeos, igual que en el regreso de Pam, aparece claramente la baterista Carla Azar también de fondo acompañándole. Las referencias incluyen todo tipo de elementos religiosos, muchas referencias al cristianismo, pero también a la antigüedad pagana de Plutarco, Tiberio o incluso conceptos de la India como es el karma. Todo ello en una enorme confusión espiritual que incluye incluso los llamados círculos de maíz, esas imágenes que muchos pretendían ver en campos que podrían haber sido hechos por extraterrestres. Todo tiene lugar en esa búsqueda espiritual de los Waterboys. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. There is a green hill far away. I'm going back there one fine day. One fine day. One fine day. One fine day. Maravillosa, una de las canciones más populares de los Waterboys, hecha ya en los años 90. Se grabó en Nueva York el año 93 como parte de ese su sexto álbum. Es tantear en la oscuridad, no percibiendo todavía la realidad de quién es ese Dios que se revela en Cristo Jesús. Quien sí claramente lo muestra en su canción es Larry Norman, el portavoz de esa revolución por Jesús en esa canción bajo estado de gracia que se llama Una nota del Señor Dios, grabada esta vez en su versión en vivo en 1999. I was so down, my chin on the ground, wondering what to do. Then suddenly I was surprised from out of the blue. The birds sang their song as I walked along. I suddenly felt quite odd, 'cause out of the sky fell a note from Mr. God. And it said, you got the blues but you can shake it. If you have faith you can make it. You have a chance, you must take it while you can. You have a choice but you must choose it. Don't give up hope, never lose it. And that's what it said on the note from Mr. God. Oh.
Yo estaba deprimido, dando vueltas por ahí sin saber qué hacer, cuando de repente, sorprendentemente, sin esperarlo, mientras los pájaros cantaban su canción, cayó del cielo una nota del Señor Dios. En ella decía: tienes la tristeza, pero puedes dejarla con la fe que puedes encontrar. No desesperes, dice la nota del Señor Dios. You have the blues, but you can shake it. If you have faith, you can make it. You have a chance, you must take it while you... Larry ha dicho de esta canción que la escribió cuando vio a este hombre dando vueltas por la calle, que había bebido demasiado, 20 años como alcohólico, y encontró este pedazo de papel que, como pueden averiguar, venía de una Biblia. Era un folleto evangelístico en el cual encuentra la realidad de quién es ese Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. And suddenly you feel a heart. Just look on the ground for that note from Mr. God. En este capítulo están las claves, por lo tanto, de lo que significa la verdadera fe cristiana. La realidad de ese Dios que ha hecho todas las cosas, que sostiene la vida, pero que también nos juzgará. Ese es el mensaje sobre el que seguiremos profundizando en el siguiente capítulo de este libro de los Hechos. Esto será nuestra siguiente parada en este viaje por la vida a la luz del buen libro. Pueden escuchar los programas anteriores que corresponden a los capítulos previos de este libro de los Hechos de los Apóstoles en las plataformas donde es subido después de ser emitido en vivo en Dynamis Radio. La radio de Dynamis tiene también en la plataforma SoundCloud un particular buen sonido, y allí pueden encontrar nuestros programas de Ruta 66. También los hallará junto a mucha de esta música en Spotify, buscando el nombre del programa en el cual se emite en su espacio Ruta 66. Es El Pulso de la Vida. Junto a tantos podcasts en castellano lo encontrará también en iVoox, así como en la plataforma audiovisual de YouTube. Si es un usuario de Apple, está también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha unido aquí las músicas con las canciones, los fragmentos de la película y mi propia voz. Yo soy José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dynamis Radio, esperándoles en nuestra próxima parada en este viaje a la luz del buen libro. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.